Buenos días a todos y a todas los estudiantes y las estudiantes de mi clase de periodismo 1. Este realmente es un momento muy particular y bastante especial de mi carrera como periodista y de mi carrera como profesor de distintas áreas de la profesión. Eh, Estoy usualmente mis reflexiones y mis clases se dan a partir de una interacción muy profunda en el sitio con los distintos estudiantes y se dan a partir de preguntar asuntos que yo creo que son esenciales, no solo desde mi saber periodístico, sino de lo que están preguntándose también los 30 o 31 miembros de las 30 o un poco más de miembros de las clases las que usualmente me toca o que deseo asumir, en este caso en la Universidad del Norte. Yo hago mi clase mirando a la gente, yo hago mi clase eh, viendo los gestos, yo hago mi clase interpretando, digamos, actitudes, y obviamente hago mi clase también sabiendo si están whatsappeando o no están whatsappeando, y si están mirando algún video o no están mirando algún video. Eh, un asunto que además permite hacer una pausa y volver a hacer una reflexión alrededor del tema y devolverse y volver a tocar un tema específico. Las circunstancias, y quizás esto se los han dicho muchos profesores ya, quizás esta no será la primera clase que ustedes tienen después de este receso obligado en el que nos hemos inmiscuido todos, un receso que además, como todo el momento del ser de la pedagogía, implica enseñar, pero también implica aprender. Eso quiere decir que nuestras clases a partir de ahora, que entre otras se desarrollarán muy puntualmente los días martes entre las 2:30 y las 5:30 de la tarde, y cuyo, digamos, estructura ustedes la irán conociendo a medida que vamos avanzando. Repito, nuestra clase es lo que la universidad ha llamado remota. Y remoto quiere decir muchas cosas, pero eh, eh, remoto, remoto también quiere decir que, que ustedes están en un lugar, yo estoy en otro lugar, y debemos intentar hacer un esfuerzo por estar muy cerca. Ese esfuerzo evidentemente es mío, con lo que en este momento estoy planteando como primera posibilidad de esta clase de hoy, de 28, no, 30, del 30 de marzo, eh, y que evidentemente obliga a pensar en cómo hacer para que, uno, la clase sea amable, porque es, a mi parecer, digamos, es complejo quedarse 1 hora y media frente de una pantalla, a no ser que sea, digamos, una película como Spotlight o el caso de Watergate
o varias otras que ustedes muy probablemente han oído. Hay una reciente sobre acoso sexual, que además es un tema que vamos a mirar, o de alguna manera que ustedes ya han mirado previamente a este ejercicio. Entonces mi llamado es, sí, yo estoy, digamos, comunicándome con ustedes y lo que hemos planeado con las personas que me han, digamos, colaborado para que las clases tengan un cierto rigor y una cierta profundidad, es que no sea solamente una cuestión de que yo aparezca en cámara, sino que haya algún momento en el que podamos, en el que yo les pueda ir explicando, digamos, asuntos de las temáticas, eh, con ayudas del tipo de PowerPoint y con otras ayudas de videos, etcétera, etcétera, sino que además podamos tener en algún momento unos instantes para que yo les pregunte cosas que ustedes tengan como dudas o quizás yo les proponga temas que ustedes quieren o necesitan resolver a propósito de las especificidades que nosotros vamos a ir tocando. Un asunto central, fundamental, es en esta clase, en principio, digamos, siempre habrá una grabación en la que yo les cuente algunas cosas y les transmita algunas o les comparta algunos saberes que tengo sobre la materia, la materia específica, pero también es importante que ustedes tengan conciencia de que la clase es más rica y ustedes la van a hacer para ustedes más rica si ustedes siguen los materiales que aparecerán semanalmente o quizás con una mayor temporalidad en el Blackboard de la universidad y que incluyen materiales digamos, de carácter escrito y también materiales de carácter audiovisual. Esto digamos, por un lado. Eso quiere decir que ustedes, la clase se hace mucho más rica si ustedes siguen los distintos materiales, que además, por la condición a la que nos hemos visto abocados en la universidad, y es que se necesita hacer una clase desde, digamos, lo llaman remoto. Eso nos obliga a pensar que seguir las huellas de lo propuesto implica, vuelvo y digo, hacer un esfuerzo previo para degustar mejor los distintos materiales que hemos colgado y que van más allá de lo que habíamos propuesto como parcelación al comienzo del semestre. Eso quiere decir que ustedes van a encontrar materiales y han encontrado materiales que estaban presupuestados en la parcelación, pero que nosotros también nos hemos visto abocados a proponerles nuevos materiales, de tal forma que esto no se convierta en un señor durante 3 horas hablando en una cámara sin poder digamos, tocar asuntos puntuales de los mismos materiales y de las propuestas. Un segundo punto central es que cada clase tendrá un tema específico, tal como estaba planeado
en la parcelación. Eso no quiere decir que yo no vuelva de vez en cuando a asuntos que ya hemos tratado en las primeras 8 semanas del semestre, pero quiere decir que en lo posible yo me voy a enmarcar en, en la temática específica que a veces, digamos, tomará más tiempo, otras veces menos, pero que procura de todas maneras contribuir de manera esencial al objetivo central de esta clase de Periodismo 1, y es que ustedes entren y comprendan el mundo del periodismo. Hemos venido trabajando en estos meses en la historia o asuntos relacionados con la historia del periodismo. Hemos trabajado a Van Dyck, hemos pasado en las 2 últimas clases estuvimos tocando temas como el reportaje, que era una manera como entrar al mundo del reportaje gráfico. Hemos tocado también temas sobre los dilemas en los que digamos, se mueve el periodismo. Hemos pasado por la propiedad de los medios y lo que eso significa en el oficio y digamos las ventajas y desventajas que eso puede tener en términos de ejercer la profesión de periodista. Vuelvo y digo, como mi clase va resolviendo dudas, quizás ustedes dicen, hombre, ha saltado de atrás para adelante y de adelante para atrás. El mundo del periodismo es así. El mundo del periodismo no es un mundo lineal. El mundo del periodismo es un mundo del que se va y se viene, en el que se acierta y se desacierta, en el que, digamos, se cree en determinados asuntos o no se cree, en el que se cree en determinadas fuentes y no se cree en determinadas fuentes. Hemos hecho un esfuerzo también grande por ir, digamos, alimentando nuestro pequeñísimo manual que mi asesor, al que extraño, ha ido llenando y que nos va a ir entregando, porque él tiene ese deber de ir sacando notas que sean de valor, para poder tener lo que siempre he dicho, que es un parámetro mínimo, de tal forma que podamos cumplir con esos mínimos una vez entreguemos nuestro trabajo final. Tercer punto importante. La universidad ha dado la orden y evidentemente me parece que es digamos una medida que en este momento es, a mi juicio, es bastante oportuna, de que todas las clases a partir de ahora sean remotas. Eso quiere decir que nosotros nos veremos otra vez, como les dije, los martes a las 2:30 y probablemente yo aparezca con un video, o quizás yo les diga primero miremos esta entrevista con alguien, o quizás yo les diga vamos a empezar hoy con unas diapositivas y yo voy explicando las diapositivas. Para las diapositivas y eso utilizaremos Zoom, Z-O-O-M, un sistema que les permitirá a ustedes mirar la diapositiva a medida que yo le explico y verme a mí en la función de ir paso por paso por cada una de las diapositivas. Ese sistema también lo utilizaremos. Lo otro que muy seguramente habrá es que habrá un trabajo a veces para hacer en el tiempo de las 3 horas de la clase, o en la mayoría de las veces un trabajo adicional al transcurso de las 3 horas de la clase, en el que se ha tenido en cuenta, por las condiciones que hay en este instante, cuando yo filmo esta primera clase, que lo que pueden hacer es utilizar el mundo virtual. Eso, en principio, hay temas de esta clase
en los que a mí me gusta que la gente salga y haga trabajo de campo, pues es obvio. El periodismo sin trabajo de campo no sirve. El periodismo sin reportería en vivo no funciona, en principio. Eh, eh, la manera como, digamos, en general se ha afrontado. Y hay alguien que lo puede pensar como que eso es así. Yo digo que estamos en un mundo en el que inevitablemente tenemos que no empezar, tenemos que seguir entendiendo cómo es que se hace periodismo desde lo virtual. Digamos, entonces, eso nos obliga a que los trabajos que pongamos, que algunos son evidentemente lecturas, sí, otros serán trabajos de búsqueda de elementos, distintos elementos relacionados con la profesión y el oficio, que estén en el campo de lo virtual, en el campo de la búsqueda en lo virtual. Un cuarto punto importante. Yo estoy todo el tiempo para apoyar a quien necesite que tenga algún apoyo, como lo estamos con una persona que me va a colaborar, que en el caso de Periodismo 1, que es Douglas Badel, y Douglas me va a acompañar en el proceso de hacer el seguimiento de las distintas asuntos que ustedes van individual, en pareja o grupal o grupalmente van a ir resolviendo. Creo que esa introducción me parece que es válida y me imagino que la repiten mucho todos los profesores, pero digamos son nuestras reglas. Así como al comienzo del semestre la regla era la parcelación, el blackboard, el objetivo planteado ahí. Ahora nuestras reglas pasan por lo remoto, por el uso en buena parte de lo virtual, pero también por asuntos que tradicionalmente se han venido manejando en la academia. Yo quiero que haya la mayor interacción posible. En principio no habrá mucha posibilidad de que la interacción sea sincrónica. Habrá posibilidad, pero no será sincrónica, es decir, al mismo tiempo. Eh, esto es una grabación que es asincrónica, que va, entre otras, a estar en principio colgada para que quien la quiera la mire. Yo creo que es importante que ustedes estén en el tiempo requerido o exigido, en las horas exigidas, en el horario exigido, siguiendo la clase, pues porque es una manera de que me vean y, entre otras, no me olviden. Bueno, el tema que hemos definido con el profesor Faruk Caballero, que es la otra persona que dicta la clase de Periodismo 1, entre otros el profesor Faruk Caballero ya tocó este tema y en parte por eso es que no, digamos, el otro curso va, digamos, en una dimensión distinta. Es el de periodismo, el llamado periodismo investigativo. Muchos se preguntarán, pero si es que desde el primer semestre nos vienen diciendo que uno en periodismo tiene que investigar. Pues claro, tiene que investigar. Y tiene que averiguar, y tiene que confrontar, y tiene que, de alguna manera, verificar, y tiene que tener certezas, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que les han dicho y que lo hemos repetido muchas veces en la clase, para ser franco. El periodismo, investigar en periodismo es la esencia del oficio y la esencia de la profesión. Para hacer una noticia, para hacer una crónica, para hacer una entrevista,
para hacer un reportaje. Lo que pasa es que en el caso específico del tema que nos toca hoy, hay unas particularidades distintas. Hay unas particularidades distintas y hay unas manifestaciones distintas, entre otras, que se refieren mucho al asunto de organizacional dentro de el conglomerado o el medio para el que uno, para el que uno trabaja, al tiempo dedicado, a la manera como uno se aproxima a un tema determinado, al trabajo individual o colectivo. Usualmente es un trabajo colectivo, no es un trabajo individual, porque es y al mismo tiempo a la capacidad y el deseo y a la decisión que tenga el medio al cual se pertenece de meterle la muela al asunto y de alguna manera eh, invertir unos ciertos recursos que, a diferencia de lo que es producir noticia diaria, como produce ese nuevo sistema, diaria e inmediata, como produce ese nuevo sistema que salió esta semana de Caracol Televisión, que se llama Ahora, que eso es pues, básicamente estar informado en el celular, es un sistema para eso, y ellos están haciendo permanentemente información. Sí, esa es una manera de hacerlo, que quizás sirva como un parámetro para entender más qué hace un periodista investigativo. Evidentemente, en el caso de Ahora, de Caracol, cuyo sistema estamos empezando a mirar a ver si funciona, ellos están buscando encontrar un patrón diferencial frente a su competencia usando un elemento que es el elemento más exitoso en términos de comunicación de la época que vivimos, que se llama el teléfono celular. Entonces, no hay la menor duda, la mayoría, o no una mayoría, pero una buena parte de los países de América Latina, en términos de cuando se mide la capacidad que tiene la gente, digamos, el número de personas frente al número de aparatos que tienen las personas, usualmente sale que hay más aparatos que personas, lo cual quiere decir muchas cosas, pero no quiere decir que hay familias que tienen 3, 4, 5 aparatos, o quizás más, que hay personas que trabajan con 2, 3, 4 aparatos. En este curso estoy seguro que hay gente que tiene más de un aparato y lo usa de manera diferenciada. Es exitoso. Es una manera que está buscando, a mi juicio, Caracol Televisión, que como ya sabemos pertenece al grupo Santo Domingo, como les dije cuando trabajamos el tema de la propiedad y de los trusts y del mundo financiero detrás de la comunicación, que no es un pecado, vuelvo y digo, es una manera como se ha ido organizando el mundo de la comunicación y con la cual hay que interactuar. Eso no hay nada que hacer. Pero vuelvo al tema. Caracol está buscando diferenciarse. El periodismo investigativo, que es una forma, yo no digo quizás es una forma más, llamémoslo entre comillas, no es tranquila, es una manera de darle tiempo a las cosas para poderlas averiguar, porque además requieren de mucha minucia y requieren de cosas muy específicas que hay que averiguar y requiere de consultas con el mundo jurídico y requiere de consultas con el mundo económico, evidentemente de consultas con el mundo empresarial, sobre todo si las empresas periodísticas están en manos de lo que en su mayoría de personas del mundo financiero. Eso, pero a donde voy ahora, en principio, es el periodismo investigativo es una estupenda manera de diferenciarse como medio de comunicación. ¿Por qué? Porque usted lo que está averiguando es suyo, es propio. A no ser que pasen cosas como ya sabemos que han pasado y que pasaron en este país en el
siglo pasado, al finales, como el proceso 8000. Evidentemente el proceso 8000 a lo que llevó es que los distintos medios crearan grupos específicos de investigación para poder lidiar con una información tan delicada, tan extensa, tan, digamos, tan peculiar, llamémosla, como la frase que finalmente usó el presidente Samper para acabar de defenderse. Y todo eso fue a mis espaldas. Esa es una manera de cómo él encontró eso. Pero, ¿con esto qué quiero decir? Hay casos que los medios investigan específicamente y que hacen parte de su ser y hacen parte de su interés y muy probablemente los van a diferenciar. Hay casos en los que hay que hacer periodismo investigativo, como el proceso 8000, en donde está en juego el funcionamiento del Estado y el funcionamiento de toda la nación. Y hay casos en los que evidentemente los medios no quieren o no entran a investigar. En cada uno de los tres ámbitos lo que hay es una manera de ser uno lo que es y de aparecer uno como independiente. Espero que hayan entendido. Ahora es un sistema inmediato de los celulares que le da una particularidad a Caracol. Muy probablemente Caracol, que entre otras televisión, que entre otras hace un esfuerzo muy interesante en los noticieros de los fines de semana, en términos de tratar de encontrar temas propios, y que hace además un esfuerzo interesante, así le fastidia a uno, no le fastidie digamos, el tono del programa, en averiguar historias distintas, en programas como Los Informantes, o quizás se me viene también a la cabeza Manuel Teodoro con Séptimo Día, que es un programa bastante cuestionado desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del deber de los periodistas, pero es un programa que da una cierta diferenciación. En este caso Caracol está buscando una diferenciación en lo inmediato, como la buscan otros. El Heraldo también busca una diferenciación, sí, es el periódico de la costa, dice. Bueno, eso es una diferenciación. Pero otra vez, volvamos al caso del periodismo investigativo. El periodismo investigativo es una manera de ejercer el periodismo que en realidad tuvo su gran auge en dos partes, en dos momentos y en dos circunstancias. Una, Estados Unidos, evidentemente, con el Watergate, el que ustedes saben es el nombre del edificio en donde se producía la convención demócrata y que fue espiado, entre otras, por algunos, digamos, enviados, llamémoslo así, de los republicanos, lo que terminó con la caída de Richard Nixon. Watergate es un emblema realmente de lo que es el periodismo investigativo. La película, entre otras, si no la han visto, la tienen que ver, aunque es una manera muy, cuando uno la mira hoy, es una manera bastante particular de hacer periodismo, propia de esos años en los que se produjo el hecho y que llevó a Woodward y a Bernstein a la cumbre como se volvieron como el símbolo del periodismo investigativo. Lo que resulta muy interesante, además, del periodismo investigativo es que yo dije que había un polo. Ese polo es evidentemente Estados Unidos, y vamos a mirar ahora algunos casos de cosas que están sucediendo todavía y que es una corriente que permanece y que sigue, y la gente puede estudiar
solamente periodismo investigativo en las facultades de periodismo o de comunicación y periodismo en Estados Unidos. Hay sitios que estudian eso, periodismo investigativo, que es evidentemente una manera de aproximarse que requiere unos conocimientos muy refinados de distintos campos del saber. El otro extremo que es muy interesante es lo que empieza a pasar en América Latina. Más adelante lo vamos a ver en las diapositivas, pero que me parece que es importante que lo sepan. Es en los años 80 cuando, digamos, específicamente en el caso colombiano, surgen básicamente dos núcleos, digamos, de lo que terminaría por convertirse una manera de aproximarse con un sello particular que se llama unidad investigativa. Surge la unidad investigativa del Tiempo y surge la unidad, que no era unidad, después se llamó PIE, Periodismo Investigativo del Espectador. Eso, el PIE fue un nombre que se le puso posteriormente. Aunque no había, por ejemplo, en el caso específico del Espectador, aunque no había una unidad como tal creada, lo que sí hubo fue un interés manifiesto de los periodistas y del periódico por esculcar hasta la última, digamos, hasta el más mínimo detalle, lo que estaba ocurriendo con el grupo Gran Colombiano que dirigía Jaime Miquelsen. Ese caso también fue investigado, que quede claro, por la Unidad Investigativa del Tiempo, que también logró, digamos, que el medio hiciera revelaciones muy importantes sobre cómo, digamos, se estaba jugando con el sistema financiero para, digamos, enriquecer a unos usando el nombre de otros, por decirlo de una manera bastante simple, que es más complejo, el caso es más complejo. Y también hubo investigaciones en Argentina, y también hubo investigaciones en Brasil, y también hubo... Lo que resulta interesante es que hubo un movimiento en Estados Unidos, pero también hubo un movimiento en América Latina que terminó por fortalecer mucho esa capacidad de diferenciación que muchos añoraban, y que en principio, como ya lo entendimos al pensar de alguna manera la empresa periodística, porque ya pensamos en la empresa periodística y ya pensamos cómo de alguna manera la empresa periodística de hoy se sustenta y sobrevive o se alimenta y sobrevive de una manera distinta a la que pasaba a finales del siglo pasado. Pero ser distinto implicaba, evidentemente, desde el punto de vista informativo, pues darle una característica propia a esa personalidad de la que estamos hablando, de cada uno de los medios desde hace mucho tiempo. Empezando por el siglo XIX, que ya sabemos lo que nos contó la profesora Mariluz Vallejo en su texto. Entonces, claro, los periódicos se diferencian y atraen un determinado grupo de lectores cuando ocurre eso. Pero también cuando ocurre eso, pasa lo que pasó con el periódico El Espectador, y es que una investigación en ese ámbito en el que se realizó también llevó a una mordaza de carácter publicitario. Entonces, los medios tienen, en ese tiempo, los medios tienen digamos, una disyuntiva también para tomar.
ser diferentes en esa época es muy importante. Es muy importante porque usted gana fidelidad en un grupo específico de lectores, que en este caso era gente que estaba interesada en, digamos, en hacer de este un país pulcro y limpio. Que bueno, que es una manera de hacerlo, y vuelvo y digo, la investigación la hicieron tanto el periódico El Tiempo como el periódico El Espectador, en el caso específico del Grupo Santo Domingo, del grupo Gran Colombiano. Digamos que hacer periodismo investigativo otra vez está intrínsecamente ligado con esa decisión que uno toma cuando decide ser periodista. Hay gente que dice que siempre se investiga, ya lo dije anteriormente, claro, siempre se investiga, pero lo que no necesariamente se hace es, digamos, tomar casos específicos para investigar, bien porque no se quiere, bien porque no se conoce, o bien porque eso puede afectar también los intereses de determinados medios. Hay cosas que muy probablemente no le interesan que sean investigadas a determinadas personas. Yo hablé de un segundo caso, que fue el proceso 8000. A mí el proceso 8000 me parece muy interesante porque ese ya no es simplemente un proceso de diferenciación, ese ya es un deber nacional. Y entonces los medios, y sé la historia, otra vez, en general todos los medios, lograron crear o se propusieron crear grupos específicos de investigación en el área judicial, en el área económica, en el área, evidentemente, en el área del tráfico ilegal de estupefacientes, en el área de la política, para poderle seguir el curso a un evento que se convirtió en un plato difícil de hacer, pero suculento para digerir, que fue el proceso 8000. En ese intermedio, digamos, porque el proceso 8000 es mucho después de lo del Grupo Gran Colombiano, en ese intermedio pues hay muchas investigaciones. Daniel Samper Pisano, Alberto Donadío y Gerardo Reyes, que conformaban una masa muy sólida de la unidad investigativa del Tiempo, que se fue diluyendo, me imagino porque en el tiempo empezaron a pensar que había otros intereses específicos distintos a investigar. Hicieron averiguaciones profundas. Quizás para ustedes esto no les suena, pero Salcedo Collante es un caso muy, muy interesante. El tema de hacerle seguimiento al Congreso, a los congresistas, a los senadores y a los representantes, sobre qué hacen y qué no hacen, y cuáles son sus intereses que hay y cuáles no son los intereses que tienen, que sigue siendo parecido a lo que ocurre hoy. Si uno le sigue la pista, pues encuentra los ñeñes y los últimos y todos los que en últimas hacen una serie de juegos que en buena parte salen de ese interés investigativo que debe tener todo periodista, pero también que en principio debería o en principio tiene las unidades dedicadas específicamente a eso. Yo tengo conmigo unos textos, unos libros que me parece que son bastante interesantes y que de alguna manera responden a nuevas expresiones de lo que hace el periodismo investigativo. Que es periodismo investigativo, sigue siendo periodismo investigativo en la medida en que
lo que se hace corresponde a una función de carácter periodística al servicio de la sociedad. Eh, lo que pasa es que no se manifiesta en una emisora, en un medio, etcétera, etcétera, pero que es evidentemente una parte de la profesión. Conmigo, por ejemplo, tengo un libro de Gerardo Reyes, ya lo nombré, que se llama Vuelo 495. Este es un texto supremamente interesante que le hace seguimiento al primer avión secuestrado, entre comillas secuestrado, de Cubana de Aviación, en un vuelo de Miami que lo desvían a La Habana, y que lo que llevaba era un armamento para los rebeldes liderados por Fidel Castro, Raúl Castro y Ernesto Guevara también y otros más, que estaban en la sierra en Cuba. El avión se cae antes de llegar a La Habana y el periodista hace una investigación de qué fue lo que ocurrió, no tanto porque se caiga o no, que también hay un interés de carácter informativo, sino quiénes eran realmente los que estaban detrás de ese cargamento de armas. Y resulta que había gente de la comunidad de Miami, más gente evidentemente a favor de la revolución, que le había hecho el juego sin que digamos, a los rebeldes eh, eh, un poco eh, digamos, haciendo uso de la, entre comillas, ingenuidad del, del gobierno americano. El libro, como ya veremos más adelante, qué es lo que hace uno en términos de periodismo investigativo, que hay unas obligaciones. El libro tiene unos anexos supremamente importantes sobre documentos rescatados, cables secretos se llama, entre el Departamento de Estado americano, su embajador en Cuba, y lo que ellos iban digamos, como observando. Y además es un libro que se convierte en una denuncia muy buena de, eh, digamos, del juego de la Revolución Cubana con los exilados o con su comunidad, porque en esa época pues era comunidad, no eran exilados, pero con la comunidad cubana en Miami. Ese es uno. Otro texto que igualmente recomiendo y que es un ejemplo de periodismo investigativo es uno de Alberto Donadío, que no lo tengo acá, pero que es sobre el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla por parte de sicarios, en principio enviados por el narcotráfico y también enviados por políticos que le hacían el juego al narcotráfico en Colombia, y que desató evidentemente lo que sería el gran y espantoso suceso de la historia colombiana de los años 80-90, que es el de la violencia del narcotráfico. El libro lo que intenta demostrar, y en principio yo creo que tiene pruebas suficientes para lograrlo, a través de un ejercicio de periodismo investigativo, esta vez mirando documentos en medicina legal, sobre todo en medicina legal, que es el organismo encargado de mirar lo que ocurre en términos de asesinatos y demás. El libro lo que dice es: la verdad que nos vendieron cuando los medios publicaron el asesinato de Rodrigo Lara no es lo que creímos. En el asesinato parece que hubieran tomado parte personas más cercanas a Rodrigo Lara, que no familiares, pero sí personas que estaban cerca
de su cuerpo de guardaespaldas y del cuerpo de transporte, que aparentemente le hicieron el juego a los, en principio también, dos sicarios que iban en una moto y que terminaron asesinándolo en el noroccidente de Bogotá, en los años 80 también. Eso, todo esto que nos enseña, bueno, pues que, que el periodismo investigativo toma tiempo y que el periodismo investigativo no es simplemente un asunto de filtración de documentos, que se volvió, entre otras, una práctica, digamos, usada, ¿sí? Por ejemplo, el documento central del proceso 8000 le llegó a las redacciones de los periódicos escritos el mismo día, o lo entregaron o lo consiguieron los periodistas el mismo día, lo cual, bueno, ese es un tema. Lo otro es el escándalo del proceso 8000, en parte nació de una grabación que distribuyó alguien en los periódicos, un cassette, que es una cosa que para ustedes es bastante extraña, eso ya no, eso para ustedes ya no existe, pero un casetico así, donde había conversaciones, que después se volvió, si ustedes se dan cuenta, una cosa bastante común, ¿no? Que es que cogimos la conversación del Ñeñe con el no sé qué, que es que cogimos la conversación de sobre si iban a darle los dineros a Iván Duque en la campaña, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay en parte filtración, pero sobre todo hay un trabajo concienzudo de profesionales de las distintas áreas para encontrar las verdades propias del oficio. Hay muchos más casos en Colombia de investigación. Hay algunos que no se le meten al tema de las unidades investigativas, que entre otras empezaron a decaer en los años 90. Yo creo que en parte porque, en parte también yo creo que tiene que ver un poco con esa transición que se dio en los medios en términos de poder, en términos de poderes, en términos de un país muy violento, de un país muy afectado por todo lo que estaba ocurriendo. Y digamos que existen unidades investigativas. El Tiempo sigue teniendo su unidad investigativa, entre otras hizo un trabajo muy interesante, quizás incompleto, pero es un trabajo interesante de aproximación al caso de Odebrecht, en el que está comprometido una empresa del dueño del periódico, del nuevo dueño del periódico. Déjenme cerrar esto, no sé si tan rápidamente con las dos o tres reflexiones más que se refieren a los materiales que ustedes debían mirar. Bueno, igualmente, no necesariamente hay que hablar de medios. Hay organizaciones en el mundo digital, sitios en el mundo digital, que han decidido hacer investigaciones muy interesantes. Yo, por ejemplo, recomiendo los trabajos premiados por el premio Gabo, que me parece que son un modelo digamos, de esa nueva manera de investigar, que incluye, entre otras, un proceso transnacional. El caso de las migrantes venezolanas a México es muy impresionante. Y hay otros casos de carácter ambiental también muy destacados. Igualmente hay agrupaciones periodísticas que hacen investigaciones muy buenas, y que no necesariamente son medios, son agrupaciones periodísticas que se preocupan, por ejemplo, por establecer qué es lo que ocurre con los medios y con los periodistas en Colombia, como la FLIP,
que fue premiada el año pasado como la organización del año en el premio Simón Bolívar en el premio Simón Bolívar de periodismo. Su trabajo, por ejemplo, sobre el silencio, referido a los líderes sociales, es muy destacado, y también su trabajo sobre el estado de los medios locales en Colombia, que es cada vez más complejo, es muy destacado, y que es muy importante que exista, entre otras, el tema de los medios locales. Por eso uno no puede permitir que desaparezcan las informaciones de carácter local y regional, pues porque, entre otras, terminamos ahí sí verdaderamente incomunicados, ¿verdad? Que hay un problema de comunicación como muy serio. Pero permítame hacer una última referencia que yo creo que es también muy buena y que también me recuerda al Premio Periodismo del año pasado. El año pasado el Premio Nacional de Periodismo fue para Gerardo Reyes. Gerardo Reyes, un destacadísimo periodista colombiano que trabaja en Univisión ahora, en la unidad investigativa, y que en principio se reconoce no solo por el tema del vuelo 495, sino también por esta biografía, que yo creo que es bien buena, pues que es una aproximación no autorizada a Julio Mario Santo Domingo, que obedece, digamos, a un trabajo de varios años, esculcando, digamos, paso a paso lo que significó la construcción de un imperio que ya sabemos que hoy es dueño de varios medios, de Caracol Televisión, de Blue Radio, fuera de los otros intereses que tiene. Pero no nos salgamos de eso, solamente es como para tratar de estructurar lo que veníamos hablando y en lo que a donde hemos llegado. Ustedes tenían, yo siempre con mi cuadernito y mis apuntes un poco manuales, pero bueno, consten que he puesto arriba remoto. Casos recientes del mundo internacional, digamos, fuera de Colombia, llamémoslo así, ¿no? Mundo internacional, de fuera de Colombia, de investigación interesante. Edward Snowden y la filtración de los documentos. El caso de Wikileaks, que tiene repercusiones además, y que permitió crear además una cadena muy interesante de periodistas investigativos a lo largo del mundo. Ya ni siquiera es a lo largo de las naciones americanas, es a lo largo del mundo. Las investigaciones un poco más locales, que quizás a nosotros nos llegan menos, de Bill Cosby en Estados Unidos, que es el comediante ese famoso, y que nos mete en un tema que es el que, digamos, ha tenido como más resonancia en los últimos tiempos, que es el tema del acoso sexual, frente al tema del Me Too, y que incluye también unas menciones, porque se ha investigado algo al actual presidente de los Estados Unidos. En los textos o en los materiales que ustedes que se les recomendaron y que no estaban en la parcelación, para que quede claro, pero que han ido apareciendo y que van apareciendo en determinadas semanas. Eso quiere decir que podemos ir renovando todavía más cosas en la medida en que vaya saliendo. Ahorita la mayoría de las reflexiones están centradas en lo que nos tiene a nosotros remotos, que es el virus. Pero en Estados Unidos recientemente está el caso de Harvey Weinstein, el famoso personaje de la industria del entretenimiento americano, que ha sido condenado a varios años, 20 y algo si no estoy mal, de cárcel por acoso sexual a personas allegadas a él, y en el que estuvo muy involucrada el periódico The New York Times. Así como el Watergate fue del Washington Post, así como Spotlight es del Boston Globe, el de Harvey Weinstein se reconoce mucho como un caso de investigación de dos reporteras de
el, el New York Times. El New York Times, ustedes tienen una síntesis de una entrevista, de una presentación, entrevista, digamos un diálogo reciente con la editora que se llama, la editora de investigación que se llama Rebecca Corbett, que fue publicado por un sitio que otra vez, vuelvo y les digo que vale la pena seguir para quienes están interesados en este mundo del periodismo, que es el Reuters Institute, para que se suscriban y entren un poco en esa dinámica. Como quizás un abrebocas a lo que sigue en términos de qué significa investigar en periodismo, que es una presentación del PowerPoint que comparto con la profesora Patricia Castillo, que dicta periodismo literario y que es una clase que yo recomiendo mucho, siempre la recomiendo. Me devuelvo Corbett, de la lectura de Corbett quiero destacar 5 cosas sobre las cuales ella llama la atención. Entre otras, lo que hizo el New York Times, volvió a poner en primer plano el movimiento de Me Too y el movimiento de los derechos de género. Ella dice, el periodismo investigativo está directamente relacionado con evidencias, que es lo que ellos buscaron. 2, documentos que hay que buscar. 3, en esta época, ella dice, revisamos correos electrónicos. 4, buscamos testimonios. Y 5, nos metimos, digamos, en un mundo privado. Cuando le preguntan cuál es el objetivo, que en últimas, vamos a verlo ahorita, pero un tema central del periodismo investigativo es saber muy bien qué es lo que uno quiere averiguar. Es una cosa muy puntual, porque si no, termina uno yéndose por las ramas. Ella dice, nosotros nos preguntamos por la complicidad de los otros, que es una cultura extendida, o era una cultura extendida en el mundo del entretenimiento en donde se movía Bernstein. El caso tuvo mucho impacto, entre otras, no solo por ser de interés para el movimiento digamos, de la reivindicación de los derechos, sino porque en el caso había estrellas del cine que la gente reconocía. Eso le da un empuje todavía más grande. Solamente para recordarles, y quizás ahorita podemos hacer mención cuando tengamos este diálogo alrededor de los 2 PowerPoint sobre periodismo investigativo que se han utilizado ya, pero y que hemos actualizado y preparado específicamente para este momento. Vale la pena mencionar que cuando nosotros nos metimos, o yo me metí a elegir unos nuevos temas, a mí me llama mucho la atención y me sigue llamando la atención que dentro de esos temas elegidos de periodismo investigativo hay 3 de un informativo que es Noticias 1, que es el informativo que estuvo tan cuestionado últimamente porque le iban a quitar la financiación, etcétera, etcétera, ya ha sufrido cambios y no sé qué. Uno es Agroingreso Seguro, que corresponde al periodo del presidente Uribe. Y hay otro más de Jorge Pizano, que es la persona que murió y que se ha convertido como en un referente muy, muy interesante del caso Odebrecht. Sobre el caso Odebrecht, bueno, y hay un tercer tema de Noticias 1, que si no estoy mal está referido
también al caso Odebrecht, que no lo puse acá, pero que con mucho gusto si quieren lo pueden encontrar entre los premios Simón Bolívar del año pasado. Eh, Quiero además recordar que Noticias 1 eh, hizo hay un trozo de una información que es muy corto y que siempre crea debate entre los estudiantes de periodismo, uno que es el del agroingreso seguro, porque digamos que el caso fue el comienzo de la extradición de este personaje que ya ha regresado a Colombia y que ha sido identificado de manera, digamos, según desde donde se mire, jocosa por un lado o, digamos, irreverente por el otro, como Uribito, su, su exministro de Agricultura, en un proceso en el que terminaron siendo beneficiados con créditos especiales, eh, más los latifundistas que los pequeños productores del agro colombiano y algunos personajes, eh, varios de ellos relacionados con esta región de Colombia. Eh, a veces uno cuando mira los temas que se han investigado desde el periodismo investigativo, que no es necesariamente unidad, ni es necesariamente un grupo, pero sí es ese deseo de esculcar hasta la última consecuencia casos específicos que se dan en las noticias. Eh, cuando uno cuando uno mira el, el digamos que el panorama de de lo que ha ido saliendo, y eso es gracias a que la gente investiga, no es necesariamente a las unidades, pero gracias a que la gente investiga. A veces existe como la tendencia a creer que la gente que abusa de su poder y que ha hecho uso de elementos de corrupción para obtener lo que tiene es de esta región. No. Un caso bastante, es solamente de esta región, hay gente que dice que es de esta región, es falso, absolutamente falso. Un caso bastante connotado eh, es el de la alcaldía de Bogotá de Samuel Moreno, de su hermano y evidentemente de su actuar con gente que tiene que ver con esta región, pero no es un tema de esta región. El tema de la corrupción es un tema al que hay que meterle el diente desde el punto de vista de la investigación en periodismo.